¿Sabes qué pasaría si duras más de 2 semanas sin dormir? Quizá muchos de ustedes lo han intentado por 1 o 2 días seguidos. Hay quienes logran durar hasta 3 y hasta 7 días. Y tal vez hayan experimentado dolores de cabeza. El récord mundial lo ostenta un adolescente estadounidense con 11 días sin dormir en un experimento bien monitoreado por científicos. Pero, ¿qué sucede si se traspasa ese récord? Pues hoy conocerás el experimento ruso del sueño. Este experimento del que te hablo toma su lugar en la ya extinta Unión Soviética. Era la década de los 40, cuando la Segunda Guerra Mundial habría terminado, y a su vez había comenzado una guerra entre dos potencias que fueron aliadas, pero por diferencias ideológicas se volvieron enemigas. Habría comenzado la Guerra Fría, con la creación de la OTAN por parte de Estados Unidos y el Pacto de Varsovia por parte de la Unión Soviética. Estas naciones estaban en una intensa competencia por la vanguardia militar, científica y médica. Los científicos soviéticos estaban en busca de un gas capaz de hacer que sus soldados puedan permanecer en combate durante días sin sentir cansancio alguno o la necesidad de dormir, que de hecho Alemania contaba con una versión de este químico, la pervitina, una droga del grupo de las metanfetaminas muy popular en las tropas nazis cuando invadieron Polonia y Francia. Esta sustancia provocaba una elevación radical en la adrenalina y reducía considerablemente el cansancio y la necesidad de dormir. Pero esta sustancia no evitaba que después de 20 horas de combate, los efectos de la sustancia fuesen nulos y los soldados cayeran dormidos. Pero los soviéticos querían ir más lejos, así que para demostrar que su gas era superior, buscaron 5 prisioneros políticos y, con la promesa de que si cooperaban y participaban en un experimento que duraría 30 días, serían liberados. Los prisioneros aceptaron y fueron encerrados en una cámara sellada, monitoreada con cámaras y micrófono, también con suministro de agua y comida, libros y, por supuesto, ranuras por donde entraría el gas. Su tarea era sencilla, simplemente tenían que permanecer allí durante los próximos 30 días y no quedarse dormidos durante ese tiempo. Seguro parece sencillo, pero cuando las compuertas de la cámara fueron cerradas, dieron como inicio a lo que próximamente se convertiría en un infierno, comenzando así el experimento ruso del sueño. Los primeros días pasaron de manera normal. Los prisioneros conversaban entre ellos sobre sus sueños, sus metas, sobre lo que harían cuando por fin sean libres. Estando bajo los efectos del gas, no demostraban aún ningún síntoma secundario o alguna anomalía que llamase la atención de los científicos. Pero todo comenzó a cambiar a partir del 5.º día. Aquí los prisioneros comienzan a tener conversaciones más siniestras sobre sus traumas, sus miedos, experiencias terribles que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los científicos, monitoreando todo lo que hacen y escuchando todo lo que dicen, deciden no prestar mucha atención y deciden continuar con el experimento. El experimento continúa igual hasta que poco a poco comienzan los ataques de ansiedad, psicosis entre los prisioneros, susurros que eran incapaces de ser entendidos por los micrófonos. Y algunos se quedaban de pie frente a las ventanas durante horas, sin expresión alguna. Pero los científicos tomaron la decisión de continuar, puesto a que no sabían si estos efectos los provocaba el gas o la falta de sueño. Todo parecía ir igual, no creían que se podría poner peor hasta que llegó el día 9 del experimento. Y aquí en esta parte es donde comienza lo siniestro. Uno de los prisioneros comienza a gritar de una forma tan desgarradora. Estuvo gritando aproximadamente 4 horas seguidas y de pronto, silencio absoluto. Se había roto las cuerdas vocales. Los demás sujetos, después de lo ocurrido, no presentaban ninguna expresión de sorpresa. Era una apatía total, como si estuviesen completamente disociados de todo lo que pasaba en su entorno. Acto seguido, los demás prisioneros comienzan a tomar los libros, arrancan las hojas y comienzan a defecar en ellas. Luego, esas hojas las comienzan a pegar en las ventanas de la cámara. Y fue entonces donde los científicos lo entendieron todo. Ellos querían ocultarse.
Pensando que aún podían verlos a través de las cámaras, no estaban preparados para lo que vendría a continuación. Un absoluto silencio invade el área. No se escucha ni su respiración. Es como si no hubiese nadie ahí. El día número 15 del experimento llegó. Pero los científicos no sabían si detener todo esto o continuar. Ellos sabían que los prisioneros seguían vivos porque los niveles de oxígeno indicaban que aún seguían ahí. Pero ya que estos prisioneros estaban situados justo en el punto ciego de la cámara, los científicos idearon un plan para averiguar qué estaba pasando o si dichos prisioneros ya se habían dormido. Entonces fue cuando por primera vez uno de los científicos habló por el micrófono, indicándoles que se apartaran de las compuertas, ya que las abrirían. Les dijo que si no seguían instrucciones, serían ejecutados y que si acataban tal como se les había dicho, uno de ellos sería liberado. Esperaron un poco y obtuvieron respuesta. Uno de los prisioneros, con una voz muy calmada, respondió: No queremos ser liberados. Esta respuesta causó intriga, terror e incertidumbre entre los científicos. Los científicos, horrorizados, decidieron ponerse en contacto con los soldados, quienes acudieron al lugar. Se dirigieron a abrir las compuertas de la cámara en compañía de los soldados armados, y cuando las compuertas por fin fueron abiertas, comenzaron a sonar gritos de los prisioneros suplicando que por favor no les quitasen el gas. En la habitación había una leve neblina de gas que se fue esfumando poco a poco, y cuando por fin se desvaneció, dejó ver los horrores que escondía esta cámara. Un cadáver a medio devorar. Un charco enorme de sangre con restos de piel y órganos, y al parecer, estos prisioneros habrían recurrido al canibalismo, ya que se habían alimentado de la piel y los músculos de sus propios pechos, dejando casi al descubierto sus órganos. Aquí en este punto es donde comienza la masacre. Estos prisioneros presentaban una fuerza sobrehumana y después de un enfrentamiento asesinaron a 2 guardias, a uno cortándole el cuello y al otro arrancando sus genitales. Ya cuando la situación fue controlada, los prisioneros restantes fueron llevados al quirófano para ser operados por los daños autoinfligidos, pero cuando al primero que se le iba a operar, al momento de aplicarse la anestesia, su corazón se detuvo y murió. Decidieron operar a los otros restantes sin anestesia. El siguiente prisionero no solo aguantó una operación que duró 6 horas, sino que durante todo ese proceso mantuvo una mirada inerte y una sonrisa a la enfermera. Esta misma, pensando que él quería decir algo, puesto a que este era el que se había roto las cuerdas vocales, la enfermera le proporcionó un lápiz y un papel para que escribiera lo que quería decir, y lo que escribió la aterrorizó. Sigan cortando. En lo que los científicos terminaron, contemplaron el estado en el que se encontraban esos prisioneros y decidieron pedir la eutanasia para ellos. Pero un agente de la KGB, viendo el potencial que podría tener la oportunidad de poseer soldados con la fuerza sobrehumana, decidió dar la orden de continuar este experimento. La historia termina contándonos cómo uno de los científicos horrorizados le quita la vida al agente de la KGB de un disparo. Y también disparando al último prisionero que quedaba. Pero este no moría. Este solo observaba al científico. Yo soy la locura que está dentro de todos. Eso que intenta escapar. El prisionero fue muriendo lentamente, y así termina el experimento ruso del sueño. Algunas personas alegan que esta leyenda cuenta con muchas lagunas en la trama, como por ejemplo, ¿por qué los científicos no vieron el charco de sangre desde las cámaras? O también, ¿por qué habla de un agente de la KGB en 1947 si la KGB se fundó en 1954? ¿Por qué el científico mató al agente de la KGB? ¿O por qué no escuchaban cómo ellos se comían sus propios órganos? No hay nada en la literatura científica que corrobore que las experiencias contadas en esta leyenda sean ciertas. Aunque si existen documentos secretos, los únicos que tendrían esta información serían organizaciones como la CIA, el Mossad o cualquier otro servicio de inteligencia gordo.
aunque te contaré la verdad. Sí que hay unos documentos con un experimento similar, aunque sin la parte de zombies, ni canibalismo, ni fuerza sobrehumana. En el año 1963, Randy Gardner, un adolescente estadounidense de 17 años, lee acerca de un hombre de Honolulu que al parecer había estado despierto durante 260 horas seguidas, o sea, 10 días. Así que por pura diversión, Randy quiso romper este récord. Esto él lo planeó para un trabajo en una feria de ciencias. Lo que no sabría es que la comunidad científica aprovecharía esto para hacer investigaciones sobre el insomnio, la falta de sueño y los daños que ocasiona el privar el cuerpo de dormir. El insomnio familiar es una enfermedad que asesina a las personas después de 3 semanas sin dormir, pero la comunidad neurocientífica no tenían la información necesaria para saber si las muertes eran ocurridas por falta de sueño o por algún otro factor de dicha enfermedad. Pero Randy los ayudaría a dar un paso adelante. Y un día de diciembre de 1963, el cronómetro empezó a avanzar. William Charles Deman lideraba el equipo que monitoreaba este experimento. Y así fue. El joven Randy duró 264 horas sin dormir. Las últimas horas las pasó con lagunas, dificultad para hablar e incapacidad para concentrarse. El equipo que lo estuvo monitoreando vio como sus signos vitales se mantenían en buen estado durante todo este tiempo. Su salud, a pesar de todo, nunca estuvo en peligro. Solo quedaba la duda de cómo recuperaría esto a largo plazo, y pensando que este experimento traería secuelas a lo largo del tiempo, el joven Randy, después de irse a dormir por 15 horas, no había indicios de secuela. Su cuerpo se recuperó por completo, demostrando que a pesar de ser posible morir por falta de sueño, esto tomaría muchísimo más de solo 11 días. Si bien ya aclarado que el experimento ruso del sueño solo es un creepypasta que busca asustar, no olvidemos que durante los tiempos más siniestros de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría fueron llevados a cabo varios experimentos atroces que rompieron los códigos de ética moral. Dichos actos en aquel tiempo fueron aplaudidos por la comunidad científica, elogiados y publicados en revistas científicas, como por ejemplo el experimento del pequeño Albert, el experimento monstruo, el experimento de la cárcel de Stanford, el experimento de los primates de Harlow, el experimento Milgram o el experimento Kentler. Ahora, imagina todo aquello que pudo haber quedado oculto en los archivos más secretos de los gobiernos. La Alemania nazi hizo terribles experimentos en la población judía con una crueldad inmensa. También el Escuadrón 731, el cual era un programa secreto de investigación del Imperio japonés, realizó experimentos en la población china, coreana y mongol, causando hasta 400.000 muertes a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Así que aceptando que el experimento ruso del sueño es solo un relato ficticio, recordemos que este no es nada comparado a lo que muchas personas vivieron y sufrieron en el pasado. Y es que sin importar qué tanto nos esforcemos por crear historias que den miedo, siempre la realidad será mucho más siniestra que la ficción, porque el terror no requiere de fantasía, solo necesita la más profunda maldad humana. Nos vemos en un próximo episodio, aquí, en el inframundo.